Así que yo te animo a que puedas estar leyendo la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Yo lo que te quiero hablar es en cómo tú y yo vamos a poder enfrentar la nueva normalidad que se nos avecina. Porque curioso, fíjate, muchas personas hace 2-3 meses estaban diciendo: yo no estoy contento, cómo está mi vida, se estaban quejando de su normalidad. Ahora tú platicas quizás con ellos y dicen: cómo quisiera volver 2 meses atrás, de aquellos que se estaban quejando, pero ahora quieren volver allí. Y yo te digo algo, no se puede, eso es imposible. Y de hecho, la normalidad de hace 2-3 meses difícilmente la vamos a poder obtener. Ya en todo esto que estamos viviendo es algo que, si tú ves en redes sociales, se le está llamando la nueva normalidad. Yo te mencioné la frase la semana pasada, te hablé un poco y mencioné la nueva normalidad. Hace un mes está esta tendencia ahí en las redes y se está hablando de la nueva normalidad. De hecho, México, fíjate, México está utilizando mucho porque ellos están regresando y tienen ahí el hashtag nueva normalidad, y eso es lo que estamos a lo que nos vamos a enfrentar. ¿Qué estamos viendo ahorita en todo esto de cuarentena? Una transición. Ahorita nos encontramos en medio de la antigua normalidad, la normalidad de antes, y estamos, ¿verdad?, para entrar después que pase todo esto de la cuarentena, porque tiene que pasar. No vamos a estar todo el tiempo acá encerrados. Se tiene que reactivar poco a poco toda la economía, todas las cosas acá en el país. Va a entrar la nueva normalidad. Pero ¿cómo la vamos a enfrentar tú y yo? Porque COVID-19 vino a cambiar no solo nuestro país, sino el mundo entero. El mundo entero está entrando en todo esto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer tú y yo? La semana pasada, fíjate, yo quiero conectar lo que vimos la semana pasada con lo que vamos a ver ahora, porque casi es como una especie de continuación. La semana pasada aprendimos acerca del afán, de la ansiedad, del estrés, cómo tú y yo lo podemos vencer. Y vimos 4 pasos que debemos de dar. Vimos de que tú y yo, en primer lugar, debemos de decidir hacer de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amo. En segundo lugar, aprendimos que debemos de buscar cada día el reino de Dios y su justicia. En tercer lugar, aprendimos que debemos de vivir un día a la vez. Algo que en lo personal me cuesta mucho, pero quizás a ti estás diciendo: a mí también, José Luis, es algo que cuesta. Pero Dios nos enseñó que para librarnos y poder vencer el afán, tú y yo debemos vivir un día a la vez. Pero en cuarto lugar, que fue la segunda que aprendimos la semana pasada, pero ahora la he dejado en cuarto lugar, debemos de dar un aumento en nuestra fe. Debemos de aumentar nuestra fe. 4 pasos para que tú y yo podamos vencer el afán, la ansiedad en nuestra vida. Ahora, muy a propósito, he dejado en esta listita que te acabo de recordar la fe en último lugar, porque es ahí donde yo me quiero ir en esta tarde. Quiero hablarte y proponerte que para que tú y yo podamos enfrentar la nueva normalidad, necesitamos un aumento, un crecimiento en nuestra fe. Porque si hay algo que va a demandar la nueva normalidad que se nos viene, es fe. Sin fe, como dice Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a Dios. No se va a poder, y la nueva normalidad trae muchos cambios. Y vamos a ver una frase, vamos a estudiar una frase de nuestro Señor Jesucristo que la encontramos como en 6 ocasiones, y es: hombre de poca fe. Vamos a estudiar 4 de esas frases. Hay una que no la vamos a estudiar, la otra, la quinta, se repite y es un recordatorio de una de las que vamos a estar estudiando. Es decir, vamos a estar en Mateo, pero la otra aparece, en nombre, recuerdo, en Marcos. Ahí hay una de Mateo que no lo vamos a ver, pero queremos estudiar en cuanto a eso de la fe, y queremos aprender en cómo tú y yo debemos de hacer algo para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente. Pero para ello yo te invito a que vayamos a Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, si tú tienes una Biblia, búscala. Hebreos capítulo 11, ahí normalmente aparece en la pantalla el versículo, pero si tú eres de aquellos, como en mi caso, que te gusta leer directamente de la Biblia, yo te invito a que tengas la Biblia ya a la mano. Yo voy a estar usándola. Al principio no lo estaba haciendo, recuerdo las transmisiones anteriores, pero de repente no me sentía tan cómodo
Y de hecho no me siento tan cómodo en toda esta situación, así, solo estar viendo un teléfono y toda esta cuestión, una cámara, pero vamos, esta es la nueva normalidad la que nos está tocando vivir. Hebreos 11:1, lo conoce este pasaje. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y te aseguro que este versículo te lo sabes, pero ¿qué te parece si oramos? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar acá, Señor. Queremos, Padre, partiendo de la definición bíblica en cuanto a la fe, estudiar, mi Dios, 4 expresiones, frases que nuestro Señor Jesucristo dio en cuanto a que nuestra fe no debe ser poca, sino que debe de crecer, para que así, mi Dios, podamos prepararnos para esta nueva normalidad que se nos avecina, para que tú y yo, mi Dios, podamos, en cuanto a el sustento, el abrigo, los problemas y el ministerio, estar preparados y saber afrontar esta nueva normalidad con la fe, creyendo en tus promesas, creyendo en lo que tú dices, Señor. Háblanos, enséñanos, perdona cada falta, cada pecado, límpianos, y que seas tú hablando a cada uno, ya sea, mi Dios, que no lo sepamos o que ya lo sepamos, recordándonos principios, verdades, pero edifica la vida de cada uno y prepáranos, Señor, para esto que se nos avecina. Nos recordamos a aquellos que están, mi Dios, en cama, en un estado de gravedad crítico, para que tú tengas misericordia. Más de 1,300 personas han sido contagiadas en nuestro país. Muchos de ellos, gracias a ti, ya están, Señor, recuperados, pero hay un grupo que, Padre, todavía está luchando con esto. Y oramos, intercedemos por cada uno de ellos, Señor. También, mi Dios, oramos por el personal de salud, por los doctores, por los enfermeras, enfermeros. Mi Dios, oramos por los auxiliares, oramos por, mi Dios, los de limpieza, porque tú obres y guardes a cada uno de estas personas, mi Dios, que están allí al pie, mi Dios, al frente de toda esta epidemia que estamos viviendo. Protege a nuestros policías, nuestros soldados, Señor. Guárdales. Hemos sabido de algunos, mi Dios, que se han contagiado, pero oramos por protección por cada uno de ellos, mi Dios, por nuestros gobernantes. Ahorita, mi Dios, estamos en todo, no se ponen de acuerdo en qué van a hacer, pero oramos porque seas tú, mi Dios, mediando y haciendo, mi Dios, de que hay un acuerdo y puedan, mi Dios, juntos, Padre, estos poderes que tenemos en nuestro país, en nuestros gobernantes, ponerse de acuerdo y un acuerdo, y juntos puedan, Señor, afrontar, tratar, mi Dios, de minimizar todo esto que estamos viviendo, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da la definición bíblica en cuanto a qué es la fe. Y tú lo sabes perfectamente. Se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué nos dice acá? Que la fe es certidumbre, es seguridad de algo que yo estoy esperando. Entonces podemos ver que la fe tiene que ver con algo que tú y yo estamos esperando, algo que deseamos, algo que queremos. Entonces la fe tiene que ver con tener la seguridad, la certeza, la certidumbre de que yo voy a recibir aquello. Pero la parte B de este versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos nos dice que también la fe es la convicción de lo que no se ve. Es decir, estar convencido, persuadido de algo que existe, pero que no estamos viendo. Eso es la fe, de algo que sabemos que es verdadero, pero no lo vemos. Y aquí el ejemplo clásico es en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Nadie de nosotros ha visto, solamente nos han contado que Él murió hace 2000 años en la cruz. Pero tú y yo estamos convencidos que esto es cierto, es una verdad. Que aunque no lo vemos, pero estamos convencidos, persuadidos que esto es un hecho. ¿Y cómo? ¿Y cómo podemos estar seguros? El cambio, la vida de cada uno, cómo Jesús ha venido a transformar, a cambiar, nos ha dado un estilo de vida totalmente distinto gracias a que tú y yo ejercimos nuestra fe en Él. En otras palabras, fíjate, la fe es una definición que tengo desde hace años. La fe es la creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia, la razón o demostrado por la ciencia. Esa es una de las definiciones así que he podido encontrar en cuanto a la fe, aparte de la que estamos viendo en Hebreos 11:1. Pero a mí en lo personal me encanta este. Te la repito una vez más, es la creencia en algo sin necesidad
de que haya sido confirmada por la experiencia. O sea, no hay experiencia. La razón o demostrado por la ciencia. Esa es la fe. La fe tiene que ver con todo eso. Antes de entrar a los pasajes que te mencioné hace unos instantes que vamos a estudiar, yo quiero recordarte algo en cuanto a la fe. Que la fe por sí sola no es nada, sino que la fe puesta en la persona correcta es poderosa y milagrosa. ¿Y la persona correcta quién es? Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si nuestra fe está puesta en nuestro Dios Jesucristo, es ahí donde esa fe se vuelve milagrosa y poderosa. De nada sirve que yo ponga mi fe en algo que no tiene poder. No tiene poder. Necesitamos poner nuestra fe en la persona correcta, y en este caso la persona correcta es nuestro Dios, Jesucristo. Pero también te recuerdo que la fe puede crecer, la fe puede aumentar, y eso es lo que Dios nos quiere recordar, enseñar en esta tarde. Que tú y yo, para enfrentar la nueva normalidad, necesitamos que nuestra fe crezca, que nuestra fe aumente, porque si nuestra fe es poca, tú y yo nos vamos a ver en serias dificultades. Ve conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios 10, acá, versículo 15. 2 de Corintios 10, 15. Dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, la esperanza del apóstol Pablo era esta, que la fe de estos corintios creciera. Eso es lo que está diciendo. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Aquí encontramos que la fe puede crecer. También un pasaje que vamos a ver en unos instantes en Lucas 17, recuerda, los discípulos dijeron y le pidieron a Jesús: aumentanos la fe. Y esos dos pasajes nos enseñan una realidad, que la fe puede crecer. La fe puede crecer. Para enfrentar la nueva normalidad que se avecina, necesitamos gente, personas creyentes en Cristo Jesús, donde nuestra fe crezca y se haga grande. ¿Qué tan grande, José Luis? Te preguntarás. Tan grande como lo es un grano de mostaza. Eso es lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 17. Lucas 17, mira aquí este pasaje que siempre a mí me ha dado cosita, 17:5. En el contexto viene hablando del perdón. En el versículo 4 dice que cuántas veces ha perdonado al Señor, y da una respuesta a Jesús, y los discípulos responden. En el versículo 5 dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Verso 6, 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué tan grande? Jesús dice: como lo es un grano de mostaza. Bien puedo tener un grano de mostaza acá y tú no verlo. Es tan pequeño a nuestros ojos. Pero Jesús nos dijo que si tuviéramos una fe como el tamaño de un grano de mostaza, podríamos hacer esto de decirle a un monte: quítate de acá y ponte allá. Pero la fe puesta en la persona correcta. En esta tarde yo quiero compartirte 4 áreas donde nuestra fe no debe ser poca, sino más bien nuestra fe debe ser grande. Y en primer lugar, nuestra fe en Dios debe ser grande en relación a nuestro sustento. Porque si hay algo que va a golpear la nueva normalidad que se nos avecina, que está allí a la vuelta de la esquina, es que la comida probablemente va a empezar a escasear. ¿Por qué? Porque todo esto ha golpeado la economía, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Y lo que se nos viene quizás va a ser una escasez, quizás no tan grave como la que está profetizada en Apocalipsis, pero sí todo va a disminuir, va a menguar. Ve conmigo a la Biblia, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, y como te mencioné, vamos a estar estudiando estas frases que el Señor Jesucristo hizo, 4 de ellas. Mateo capítulo 16, versículo 5, 16:5, leemos, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo:
¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Y ahí está nuestra frase, que no tenéis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí encontramos nuestra primera frase de estudio: hombre de poca fe. Por eso nuestra fe en Dios debe ser grande en relación a nuestro sustento. Y lo que está ocurriendo acá es de que Jesús les dice que se cuiden. Ellos habían malinterpretado porque habían olvidado. Y fíjate, la fe, la falta de fe, una fe pequeña en nuestra vida nos hace olvidar la provisión de Dios en nuestro sustento del pasado, porque los discípulos acá en esta porción que acabamos de leer, ellos habían olvidado lo que Él había hecho, cómo había alimentado con tan solo 5 panes a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, si no mal recuerdo, cómo había alimentado con 7 panes a 4,000, y de todo esto había sobrado. De los 5,000 sobraron no sé cuántas canastas, bueno, aquí no nos lo dicen, pero acá también sobró, ¿verdad? Cestas de los 5,000, canastas en los 4,000. Es decir, y le dice, ¿no se acuerdan? Han olvidado. Cuando tú y yo tenemos una fe pequeña, olvidamos lo que Dios ha venido haciendo en el pasado. Por eso necesitamos que nuestra fe aumente, nuestra fe crezca, que nuestra fe no sea poca, sino que tengamos una fe tan grande como la de un grano de mostaza, para que nos podamos enfrentar a esta nueva normalidad que se nos avecina, que probablemente va a tocar el sustento. Y es ahí donde tú y yo vamos a tener que depender de nuestro Dios, pedirle a Él, clamarle a Él. Y recuerda, para hacerlo necesitamos la fe, para que Él nos pueda estar dando ese sustento diario que necesitamos. El diario, y aquí te recuerdo lo que aprendimos la semana pasada: un día a la vez. No vamos a estar pensando que voy a comer de aquí una semana. Un día a la vez. Pero que nuestra fe en nuestro Dios pueda estar ahí. Hermanos, la nueva normalidad nos va a tocar. Y es algo que no podemos evitar. Y lo podemos estar viendo desde ya. Necesitamos que nuestra fe crezca, para que si hay una escasez, tú y yo podamos ir y depender de nuestro Dios. Quizás en toda esta situación de cuarentena ya empezaste a ver cómo Dios obra. No olvides eso. No olvides. Y quizás tú empezaste a sentir esto, pues yo te quiero animar a que creas a Dios, a que te fortalezca. Vamos a ver al final cómo aumentar la fe, así rápido, ¿no? Es algo práctico, no se requiere de tanto, pero que tú des estos pasos para que tu fe se crezca, aumente, y así podamos enfrentar todo esto que se avecina, llamado la nueva normalidad. En segundo lugar, la segunda área donde nuestra fe en Dios debe ser grande es en relación a nuestro abrigo. Nuestra fe en Dios en relación a nuestro abrigo debe ser grande. Mateo capítulo 6 es el pasaje que estudiamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Aquí hablamos del afán. Quizás, bueno, no quizás, este pasaje es donde Dios revela su mente en cuanto al tema del afán, la mención plena. Pero acá estudiamos y Dios nos invitó en 6:28 a considerar. Y por el vestido, dice Mateo 6:28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí está nuestra frase. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Dios la semana pasada nos invitó a considerar una vez más, nos recuerda a que tú y yo debemos de aprender totalmente a notar con exactitud los lirios, que veamos los lirios, que veamos la hierba. Y ahora, la semana pasada te mencioné la hierba, ahora todo está verde. Todo está verde, cómo está creciendo y todo, ahí el monte ha salido, o sea, hay una nueva, la naturaleza se está viendo y crece, pero Dios es el que la viste.
Y es aquí donde Dios nos dice que si Él viste las flores, Dios nos hace pensar y dice, yo me voy a encargar de tu vestimenta. Yo me voy a encargar de tu abrigo. El apóstol Pablo esto lo menciona con sustento y abrigo y que debemos de estar contentos con ello. Algo que vamos a estudiar en un futuro en la iglesia. Ya cuando estemos ahí, primero Dios, vamos a estudiar esto del contentamiento. Y tengo mucho que decir, no en el sentido de que lo he practicado, sino más bien desde un sentido de que a veces no he estado contento. Pero eso va a ser en un futuro si Jesús no ha venido. Pero en ese contexto Jesús dice y habla del sustento y el abrigo. Y te menciono esto porque el abrigo, y aquí es donde quiero extenderme a todo el contexto de toda la escritura, que acá nuestra fe en nuestro Dios debe ser grande, no poca, porque toda esta nueva normalidad no solo va a afectar nuestra vestimenta, la ropa, porque quizás ya no vas a estrenar como normalmente antes lo hacías. O sea, el dinero quizás va a empezar a escasear. Y esto va a escasear en el sentido de los alimentos, vamos a necesitar fe, pero también en cuanto a la vestimenta, al abrigo. Pero también aquí es donde la palabra nos relaciona el abrigo con la casa, con la casa. Y es aquí donde quizás debemos de pensar en aquellos que están pagando sus casas y todo esto. Y ahorita está la amenaza de que algunos, bueno, en otros países he escuchado que ya perdieron su empleo. Ahí ya las empresas donde estaban ya no pueden continuar, han entrado en un momento que ya es insostenible, y quizás algo similar va a suceder acá, quizás tu caso va a ser allí, y es ahí donde Dios nos está enseñando que debemos de depender de Él, que nuestra fe debe crecer. No poca, sino una fe que crezca como un grano de mostaza, para entender de que Él nos va a dar el vestido, el abrigo en cuanto a nuestra ropa y también nuestra casa. O tú has conocido a algún creyente que vive debajo de un árbol de jocote cuando no tiene hojas. No, a veces Dios en su misericordia, Él hace todo. Y esto, ¿te acuerdas aquello que Jesús dijo? Que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y tantas cosas. Y a veces tú y yo no tenemos lo que deseamos por la falta de fe. ¿Y dónde quiero llegar con todo esto? Que en cuanto al vestido y en cuanto a la casa, debemos de hacer que nuestra fe crezca para que estas dos cosas puedan estar. Porque la nueva normalidad va a afectar esto. Va a afectarlo. Pero necesitamos que nuestra fe crezca. Que no sea poca. No sea poca. Tercer lugar, la tercera área donde nuestra fe debe ser grande es en relación a nuestros problemas. Fíjate, vimos la primera área que es nuestro sustento, nuestra alimentación, se va a ver afectada. Nuestro vestido, y aquí no tuve tiempo para ir y extender de todo lo que la Biblia define como vestido o abrigo en cuanto a la vestimenta, pero también involucra la casa, pero también los problemas. Nuestra fe debe ser grande, porque si hay algo que la nueva normalidad va a traer, son problemas. Son problemas, ya lo estamos viviendo. Van a venir problemas, pero es ahí donde necesitamos que nuestra fe crezca. Dice la Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 23. 8:23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Imagínate, al leer este pasaje uno se puede identificar y uno no puede decir que va para los discípulos, que cómo se pusieron. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no? En nuestra humanidad. Pero Jesús, ¿qué hacía? Él dormía. Aquí podemos ver esa diferencia entre nuestro Dios y nosotros, entre nuestras reacciones. Jesús, en medio de todas esas circunstancias, todos esos problemas, vamos a decir, Él estaba tranquilo. Pero los discípulos estaban desesperados. Versículo 26, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y aquí está nuestra frase. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se sorprendieron porque el viento y el mar se aquietó, se puso en calma. O sea, ¿quién es este que realmente aún la naturaleza le obedece? Ahora, pensando en esto, piensa los problemas. ¿Crees que nuestro Dios no es capaz de ayudarnos en nuestros problemas?
Claro que sí, pero necesitamos que nuestra fe crezca. Los discípulos se encontraban en un problema, iban en medio del mar, iban en la barca, se levantaba una gran tempestad, en su humanidad ellos dijeron perecemos, Jesús estaba tranquilo, despiertan al que realmente les podía ayudar, y es aquí donde este pasaje nos invita a ti y a mí también, que en medio de los problemas a quien debemos de acudir a nuestro Señor Jesucristo. A veces buscamos formas, tratamos de ir por un lado, no, Dios es la respuesta. A Dios es que tenemos que ir. Y muchas veces quizás Dios, como en este caso, nos va a reprochar nuestra fe. Quizás, pero debemos de acudir a Él. Y es ahí en medio de esos problemas que quizás vamos a enfrentar o que quizás ya estamos enfrentando. Nuestra fe en nuestro Dios debe de crecer. Porque quizás vamos a ser sometidos. O ya lo estamos siendo, quizás tú, querido hermano, ya lo estás haciendo y tienes el temor de que vas a perecer, que te vas a hundir, que las cosas no van a saber cómo van a salir, pero es ahí donde tú debes de ir en fe y creerle a Dios, poner tu fe en Dios, que tu fe sea tan grande como la de un grano de mostaza y pueda hacer el milagro, lo que realmente tú necesitas para salir adelante. Nuestra fe en nuestro Dios debe ser grande en relación a nuestro sustento, a nuestro abrigo, pero también nuestros problemas. Pero hay una cuarta área que yo te digo que quizás la nueva normalidad va a tocar, y es que nuestra fe también, nuestro Dios debe ser grande en relación al ministerio que hemos recibido. Ve conmigo Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículo 25, vamos a empezar a leer, 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí antes de seguir leyendo te explico algo. Lo que había subido, él despide, sube al monte a orar, despide, le manda a sus discípulos, pero a la cuarta vigilia los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 a 9. De 9 a 12 la segunda vigilia, se habla de la noche. De 12, medianoche a 3 de la mañana la tercera vigilia. Pero acá se nos dice que más a la cuarta vigilia, es decir, de 3 a 6 de la mañana, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Nuestro Señor, ¿cómo aparece? Siempre dando ese ánimo, dando esa fortaleza, ese consuelo. Por eso tú y yo necesitamos estarle escuchando a diario para recibir esas palabras de Él. Versículo 28, Pedro escucha esto y mira la reacción de Pedro. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, y guarda esta expresión porque esta es la que nos va a servir. El fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Ahí está nuestra frase: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es una de mis historias favoritas de nuestro Señor Jesucristo. Vi La Cabaña, no sé si has visto esa película ahí, y sale una escena donde ahí salen en el mar, y cuando la estaba viendo con Janek, me sorprendió porque no había visto algo así, y digo yo, realmente no sé si fue así, pero a mí me llamó la atención y me hizo recordar el gran poder de Dios. Estos lo ven y ellos dijeron: verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero aplicando, para ir terminando ya en esta tarde, nuestra fe en Dios debe ser grande en relación a nuestro ministerio. Ahora, esto lo podemos aplicar de diferentes maneras. Hay un cuadro precioso acá, y todo. Por ejemplo, te menciono, y espero darme a entender acá, necesitará tiempo para explicarte todo el cuadro, pero voy a ir al punto. La cuarta vigilia, esto habla del final de la noche, ya para el amanecer. Y recuerda, ¿dónde estamos tú y yo ahorita? Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el sol de justicia. Está por venir la luz, el amanecer ya. Ahí estaban los discípulos. Pero dice que se había levantado un fuerte viento.
Pero Pedro había escuchado las palabras de su Señor, así como tú y yo escuchamos un día y nos animamos y le creímos. Y Él nos invitó y venimos a Él. Pero en eso Él nos invita y salimos. Y esto aplica al ministerio cuando Él nos habla de un llamado y tú y yo le creemos y salimos a hacer el ministerio que hemos recibido y todo. 2 Corintios 4.1 habla que hemos recibido un ministerio. Capítulo 5 de 2 Corintios habla que es el ministerio de la reconciliación. Llamado a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero ojo, la nueva normalidad tiene un fuerte viento. Un fuerte viento. ¿Y qué es el viento en la Biblia? Mira acá en Efesios capítulo 4. Efesios 4 nos dice qué es el viento en la Biblia. ¿Qué representa el viento? ¿De qué cuadro? Efesios capítulo 4, versículo 14. 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí está. Todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El viento en la Biblia representa la mala doctrina. La mala doctrina. Acá se nos está en una historia ver un fuerte viento que cuando Pedro lo vio, se cortó, como decimos en buen salvadoreño. Tuvo temor. Probablemente muchos de nosotros en esta nueva normalidad nos vamos a empezar a cortar en cuanto al ministerio, al llamado que Dios nos ha hecho a ministrar la palabra. Y ya lo empezamos a ver, y te lo digo, una de mis luchas ha sido en todo este tiempo, si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere. Ahora, no podemos ir contra la ley del gobierno, nos hemos sometido hasta donde hemos podido, pero es acá donde tú y yo vamos a echar a andar la fe. ¿Qué tan grande es nuestra fe? Porque probablemente quizás se nos puede impedir. No sé, ojalá que no, pero no sabemos lo que esta nueva normalidad va a traer. Pero necesitamos una fe grande en nuestro Dios para que no nos pase lo que le pasó a Pedro, que cuando dice el versículo 30, vio el fuerte viento, tuvo temor y se empezó a hundir. Y ahí es donde empezó a clamar a Dios. Y Dios en su gracia y misericordia extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es ahí donde tú y yo vamos a aprender en esto del ministerio, que aunque veamos un fuerte viento de mala doctrina que pueda venir allí y que nos pueda obstaculizar nuestro objetivo, nuestro llamado, nuestra misión, tú y yo necesitamos seguir adelante. Seguir adelante. No debemos de temer. Tú y yo debemos de enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo para no temer, para no dudar y comenzar a hundirnos. Porque si tú empezamos a temer, nos empezamos a dudar, nos vamos a hundir y no vamos a acabar la misión que Dios nos ha dado. Por eso nuestra fe en nuestro Dios debe ser grande en relación al ministerio. La nueva normalidad va a traer cambios. Pero tú y yo debemos de entender que sobre toda esa nueva normalidad está nuestro Dios y Él nos ha dado un mandato. Y el mandato es de hacer el ministerio, de cumplir el llamado que hemos recibido. Y esto no nos tiene que detener. ¿Cómo vamos a hacer, José, si las cosas se están poniendo difíciles? Es ahí donde nuestra fe. Si nuestra fe en nuestro Dios está grande y empezamos a depender de Él, vamos a seguir adelante y vamos a salir vencedores. Por eso, esta nueva normalidad, lo más seguro es que nos va a impedir, pero tú y yo debemos de mantenernos en pie, teniendo una fe tan grande como lo es un grano de mostaza. 4 áreas donde nuestra fe no debe ser poca, debe ser grande: sustento, abrigo, problemas y ministerio. Ahora, para terminar, ¿cómo aumento mi fe? ¿Cómo aumento mi fe? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Romanos capítulo 10, versículo 17. No sabes ese versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya lo dije. Lo sabes perfectamente. El aumento de la fe, que nuestra fe crezca, va a depender exclusivamente de la palabra de Dios. No tiene que ver con otra cosa, experiencia. No. La palabra de Dios. Si realmente queremos que nuestra fe sea grande, tan grande como es un grano de mostaza, necesitamos tener una estrecha relación con la palabra de Dios. Por eso yo te doy 2 cosas, 2 pasos a seguir. En primer lugar, empápate de la palabra de Dios hasta que sueñes con ella y verás cómo tu fe aumenta, crece. Empápate de la palabra de Dios. Número 2,
Practica la palabra de Dios para que experimentes que es eficaz, que da resultado. Y verás cómo tu fe crece y aumenta. Empápate y practica la palabra. Tú y yo necesitamos agarrar este precioso libro, leerlo, empaparnos de él hasta que soñemos con él. Leámoslo diariamente, meditemos en él, practiquémoslo. Y vas a notar cómo tu fe empieza a crecer. Cómo te das cuenta de que el Dios que este precioso libro nos describe es un Dios real, un Dios verdadero, que está a nuestro alcance, que tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien para cada uno de nosotros, y que aunque el sustento empiece a faltar, el abrigo empiece a faltar, los problemas empiecen a venir, obstáculos en el ministerio, Él es más grande y Él nos puede sacar avante, victoriosos en medio de ello. Pero necesitamos fe. Necesitamos fe, por eso necesitamos empaparnos de la Biblia y practicar la palabra de Dios. Y vas a ver un Dios poderoso, un Dios grande actuando. Y lo vas a experimentar en propia vida. ¿Cómo funciona esto en la práctica, José? ¿Cómo es esto? Yo siempre pongo este ejemplo. Una de mis historias, milagros favoritos en la Biblia es el que aparece en Josué, cuando él detuvo el sol por casi un día. Uno lee esa historia y uno se queda impactado. Estamos leyendo la historia de los reyes y la que leímos el día de ahora. No recuerdo si fue ayer, no recuerdo, pero él le dice, creo que ahora fue, que le dice al rey, no, porque él había contratado a sus hermanos, a los israelitas, les había contratado y le dice, no, despídelos, solo contigo. Vino en obediencia, lo hace el rey de Judá y va y le da la victoria. Dios, porque la victoria es de nuestro Dios. Cuando uno empieza a empaparse de todas esas historias, se va identificando con el Dios que realmente tiene y hace a Dios su Dios. Ya no dice tu Dios, sino dice mi Dios, porque se ha empapado de Él y empieza a vivir, y es ahí donde la fe empieza a crecer. Yo quiero desafiarte, querido hermano, querido amigo, especialmente a ti, querido hermano, voy contigo primero, a que tú te empapes de la Biblia, a que creas, a que vayas a la palabra de Dios, te empapes de ella y la empieces a practicar para que tu fe crezca. Tu fe crezca. Pero a ti, querido amigo que estás ahí, tú el primer paso que tienes que dar es creer en Cristo Jesús. Creer en aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Él dio su vida, derramó su sangre por ti, para salvarte. Hace un par de años atrás yo lo hice. Muchos quizás de los que conocen lo han hecho. Dios te está esperando a ti. Dios quiere que en esta tarde, en medio de esta nueva normalidad que se avecina, en medio de toda esta situación que hemos estado viviendo, Dios te ha estado llamando y te ha estado invitando a que tú des un paso de fe. No que recibas una iglesia, no que aceptes una religión, no, sino más bien a que empieces y establezcas una relación con Dios, tu Creador, a través del único mediador, Cristo Jesús. Cristo Jesús. El que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó. Si tú dices, José Luis, yo quisiera hacer eso, yo te invito a que repitas después de mí estas sencillas palabras y le digas algo al Señor desde lo profundo de tu corazón. Le digas algo así: Señor, en esta tarde yo reconozco que soy un pecador, pecadora. Perdóname, límpiame de mis pecados. Yo estoy arrepentido, arrepentida. Te invito a que entres a mi vida y te conviertas en mi Salvador y mi Señor, porque yo creo que tú moriste en la cruz, fuiste sepultado, pero al tercer día te levantaste para darme el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Gracias por morir por mí en la cruz y por darme el perdón de mis pecados. Te lo pido todo esto en tu nombre. Si tú hiciste esta oración, nos gustaría saberlo. Puedes mandarnos un mensaje a través aquí a la página o ahí en los comentarios que están saliendo allá abajito, en tu teléfono, en tu iPad, tu tablet, tu televisor, no sé. Mándanos allí. Si no te puedes comunicar con nosotros, nos gustaría saber de que tú has dado ese paso de fe y has pasado de muerte a vida. Terminamos orando. Padre, alabamos tu nombre. Solo una única petición para cerrar, Señor. Aumentanos la fe. Así como los discípulos oraron hace 2000 años y te pidieron a ti que les aumentara la fe, eso es lo que nosotros te pedimos. Y sabemos los pasos que debemos de dar.
empaparnos de la palabra y practicar la palabra. Todo está relacionado con este precioso libro, Señor. Ayúdanos a amar este libro, Señor, a meditar de día y de noche en él, Padre, y vamos a poder ver cómo nuestra fe aumenta, nuestra fe crece, y la vamos a poder ejercer en relación a las áreas que hemos visto y a muchas áreas en nuestra vida que va a traer esta nueva normalidad. Señor, alabamos tu nombre, te decimos que a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición. Hasta la próxima.